pregunta sería, ¿qué significa para mi comunidad la música? ¿Qué significado tiene para los cuslahuaqueños, las chilenas y Ah, todos? eh, Aquí en Custahuaca será porque vivíamos muy alejados. Ya es uno de los últimos pueblos de Oaxaca que estamos colindando con Guerrero. A 2 horas estamos de Guerrero. Bendito Dios que yo tuve que ir por acá, ya conocí Guerrero. Bueno, eh, la música para nosotros es algo esencial eh, porque nacemos y morimos con música. Entonces es un arraigo que tiene la música aquí en Cuslahuaca. Si nos remontamos a cuando yo conocí la música, porque pues yo les puedo hablar de 1946, 48 para acá, pero más para atrás por los documentos yo sé que hubo el primer gran maestro de música que se llamó Amado González. Después murió él y le siguió José María González. José María González estaba tan arraigado a la música que cuando él murió, eh, antes presintió su muerte por esa sensibilidad, murió joven, por esa sensibilidad que ellos tenían y compuso un vals que se llama un vals fúnebre, una pieza fúnebre. Eh, ¿Cómo se llama? Se me escapa, pero lo puse en Los Hombres Ilustres y está afortunadamente en nota en la Casa de la Cultura, allá quedó. Eh, pero es fúnebre. Entonces lo compuso, sus músicos tocaron esa marcha fúnebre. Ya cuando vio que estaba bien ensayada, que pide un féretro prestado, porque aquí no había como ahorita despacho, sino que cuando murió una persona, toda la noche estaban haciendo la caja. Eso lo vi yo todavía. Ya terminaba la caja cuando ya amanecía, ya ponían al difunto. Mientras los difuntos los tendían en una mesa. Así era. Bueno, entonces se metió él en la caja, lo cargaron 4 gentes y se anduvo paseando el señor para ver qué disonaba de, de su composición para enmendarla. Y cuando él murió, sus músicos la tocaron. Y sus músicos continuaron trabajando. Siguió el maestro Trinidad Herrera Enríquez, alumno de él, y siguió don Juan Carrasco, otro alumno de él, y cuando muere el maestro Trinidad Herrera Enríquez, que tenía la sección de violines, el maestro Trinidad Herrera Enríquez siempre le decían sinfónica, la sinfónica. Y así quedó y está escrito. Y si ustedes gustan, pueden ir a la Casa de la Cultura y ver la carpeta donde dice de hombres cuya huella es digna de mencionar, así le puse y la dejé ahí porque es digna de mencionar. Entonces, el maestro, cuando muere el maestro Trinidad Herrera Enríquez, quedan sus alumnos, los que yo conocí nada más ya, los que yo conocí, Daniel Pérez, mi padrino Daniel Pérez, que vivía en toda la manzana. Luego les digo cuál era su casa de mi padrino Daniel Pérez. Daniel Pérez con una flauta. Él tocaba la flauta, miren qué facilidad tocaba la flauta.
Luego, don José Feria, el papá de Beto Feria, de Juanita, y todo. Don José Feria tocaba la trompeta y mi papá tocaba el violín y el otro instrumento. Y el difunto Bernardino Alonso, uno del barrio, era compañero de mi papá y tocaba el violín. Y tocaban el violín ellos. Después, ya cuando ya les digo, se quedan solos, continuaron tocando. Ellos, cuatro, continuaron tocando. Y había otro señor que se llamaba, del barrio de San Pedro también. Ese tocaba el bajo. Total que sí, siguieron trabajando los filarmónicos y la orquesta ya en 1930. En 1929 viene el padre Porfirio López Alavés, el párroco de Cuxtlahuaca. Y ese párroco trajo a un cantor muy bueno, Juan Noriega Zapata, que fue mi maestro. De música. Y entonces el maestro se conjuntó y armó de nuevo la orquesta y ya entraron don Jesús Sánchez, Trinidad, otro señor que le llamaban, entraron muchos jóvenes y armaron la orquesta. Pero los violines seguían tocando. El difunto Bernardino seguía. Y ese vivía en la última casa del barrio, Bernardino Alonso. Mi papá seguía. Don Tiburcio Cervantes vivía aquí a la vuelta. Ese seguía tocando los violines. Por eso, cuando ya la orquesta se estaba volviendo a armar, los violines continuaron. Y les digo a ustedes que la música nunca ha dejado de existir en Cuxtlahuaca. Aunque estemos con un dolor muy grande, siempre llamamos a los músicos para que toquen la melodía que le gustaba a nuestros difuntos. Entonces, el difunto Cundino Guzmán, que vivía en la casa de Joaquín, que tiene el deportivo aquí, el que hace ejercicio, aquí donde vive Luisa y Juan Guzmán, aquí a la vuelta en la privadita, ahí vivía el maestro don Cundino. Don Cundino era un violinista también. Y había otro que se llamaba Macrino Trinidad, los violinistas. Entonces, don Cundino nos enseñaba a nosotros de niños a bailar. Era el maestro que nos enseñaba la música vernácula y que nos enseñaba los pasos. Y me acuerdo que tocando, fíjense, se paraba tocando su violín y se ponía, me acuerdo que se hacía así y tocaba y decía, esto se baila así. Y tocando hacía las evoluciones y nos enseñaba a bailar el fandango. Eso es ya en sí parte de la música. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué hace única la música de Cuxtlahuaca? ¿Qué es lo que la hace única, especial de todas las demás? ¿Qué es lo que la hace especial? Pues, ¿qué es lo que la hace única? ¿Qué es lo que la diferencia de otro género musical? Para eso nos tenemos que remontar, como yo les decía a ustedes, la lejanía ha hecho que nuestras tradiciones permanezcan, algunas y otras que ya se llevan. Pero yo les digo que la música en su esencia es resultado de los bailes de salón en Cuxtlahuaca.
yo todavía vi la colita de bailes del salón. Ese es el inicio, digamos, de la música. Allá donde vive Salomón, el que vende las micheladas, aquí, ¿cómo se llama? Burger. Bueno, ahí estaba una casa que daba vuelta. Ahí donde está el maestro Lauro, se venía para acá, se venía y llegaba hasta ahí. Y en esa casa había un jardín en el centro y el corredor en los 4 lados. En los 4 lados. Entonces, la orquesta en la que tocaba mi papá, tío Daniel Pérez, tío Che Fiesta, don Crisóforo viene después, don Alonso, Bernardino Alonso, gentes así que ya les enumeré, estaba tocando ahí. Como mi mamá hacía banquetes, yo iba, me llevaban de niño a mí, iba yo a las fiestas y veía las señoras encopetadas, todo Justahuaca, pero la élite privilegiada, no entraba cualquiera. Esos bailes eran a puerta cerrada y con pases. Ese es el único baile que yo recuerdo. Ahí, ya les digo, en esa casa tan preciosa con el jardín en el centro y que vive el maestro Lauro, el difunto ya compró una parte, luego de Nicán compró otra en la esquina y otra Salomón y ya se hizo esa casa. Bueno, pues esa casa fue una de las grandes y la casa de Lalo Mirón, ese salón que todavía está, un salón de calle a calle, todavía está el salón de baile. Ese salón era propiedad de el señor, el jefe político Serapio Rodríguez, dueño de Medio Justahuaca. Y ahí dicen, y según documentos, ahí eran los bailes de élite, los bailes de alcurnia. De ahí, por eso ven que surge la música de Justahuaca. Por ejemplo, chotis, mazurca, corrida, todo. ¿De dónde viene? La traen los españoles. Esa música la trajeron toda, aunque nos duela, la traen los españoles y Justahuaca la toma a su manera y la hace a su gusto. De ahí viene, pero el gusto de la música. ¿Y por qué sale el fandango? Aunque me cueste decirlo, el fandango sale porque la gente que no podía entrar a esos bailes oían cómo era la música y empezaron ellos y viene la descomposición de la música de la élite privilegiada. Ese es el fandango de nosotros. Ese fandango que lo oímos y que nos hierve la sangre. Bueno, será que yo quiero mucho a nuestra tierra, pero yo oigo una música de nosotros y le decía yo a mi hijo, ay hijo, cómo me gusta una pieza. Luego, porque esa don Cundino nos enseñó a bailarla y luego a las muchachas que se movieran con gracia, con cadencia, que se rieran, que no estuvieran, que sintieran la música. Eso decía don Cundino. Y fíjense que ahora que está internet, yo escucho toda esa música y es española. Y luego viene de las tres huastecas, también la tocan. Diferente, pero la tocan. Entonces, ¿qué es de nosotros? Música adaptada, música hecha por nuestros, música a su manera. Pero qué bonita porque la sientes en el corazón y la bailas con alegría y no te cansas. Nosotros amanecíamos bailando
Porque los bailes de violín después eran otra cosa. Se ponía un violinista en esta esquina y otro en la otra esquina. Y tú ibas al baile y luego este señor López, que vivía don Casiano López, y don Chule Sama, donde está el ABC para abajo, ahí vivía don Chule Sama. Yo conocí a don Santiago, a don Casiano López, y entraba, nomás se paraba en la puerta de los fandangos y decía, apenitas ha llegado el que no han querido ver, el que no han querido ver, apenitas ha llegado. Y se paraba en la puerta y luego ya pues a bailar y las damas sentadas ahí esperando, pero esos eran los fandangos abiertos. Y, y luego echaba muchos versos, pero cantados. ¿Qué voz tenían? Porque no había micrófono, nada más había lámparas de gasolina y entonces ellos para hacerse notar cantaban a lo que daba su pulmón, muchos versos, que no se me viene otro a la memoria. No, ¿te acuerdas de otro? Jorge, ¿no te acuerdas de un verso? No, es que un poquito más concreto su pregunta. Bueno, Nada ya. más, Entonces, ¿está ahí qué otra cosa? su pregunta es por qué distingue la música de Cuxtlahuaca. Ya está. No recuerdo yo, discúlpenme. Sí, sí. Sí. Otra pregunta sería, ¿en qué fiestas u ocasiones se escucha la música tradicional en mi comunidad? Pues eso ya se los dije. Ya ustedes lo extractan y lo seleccionan. Se escucha, se utiliza siempre en bautizos, en comuniones, en lo que quieras, en lo que quieras. La música tradicional como la orquesta, ahorita las bandas. La orquesta que usted dice, ¿qué instrumentos tenía? Tenía saxofones, clarinetes, sopranos, pero eran saxofones alto, tenor y bajo. 3 saxofones, trompeta, pero no tenían ningún instrumento de acompañamiento, porque ellos tenían una batería. Esa batería y luego percusiones, muchas percusiones. Esa era la orquesta. Los saxofones, miran qué bonitos, con qué gusto tocaban los saxofones los señores. Era muy bonito porque antes que solitas que le tocaba la trompeta con sordina, a que no molestaba. Algo, vi una fotografía de hace más o menos como 50 años, donde, había un señor que estaba tocando saxofón barítono. Se ocupaban también instrumentos de melódicos y bajos y armonías, dice que no, nada más, ¿verdad? Sí, porque habían unos grupos y yo puse la fotografía de un grupo, de una familia. ¿Cómo se llamaba? Anda en el libro esa fotografía, porque la gente pudiente pagaba a un maestro especial y ellos hacían su orquesta pequeña, pero siguiendo la música como era. Pues yo creo que sería toda la información Bueno, que veníamos muy bien, a preguntar. muy bien lo que se les ofrezca, ahora que todavía puedo estar